Bienvenidos una vez más a mi canal, donde desentrañamos los secretos, analizamos los detalles y por supuesto comentamos sobre nuestras estrellas favoritas. Y hoy tenemos un tema que ha hecho suspirar a miles de corazones. Prepárense porque vamos a hablar sobre el gesto secreto de Enjinakure Katuba Buyukustum que derritió el corazón de todos. Sí, lo has oído bien. Engin y Tuba, dos de las figuras más queridas y talentosas de la televisión turca, protagonistas de la inolvidable serie Kara para Aşk, y sobre los cuales, por cierto, las noticias y especulaciones siempre están a la orden del día. Y es que la química entre ellos en pantalla era innegable y muchísimos, fantaseamos con que esa chispa fuera real también fuera de las cámaras. Aunque cada uno ha continuado con sus vidas, y han mantenido una relación de cordialidad y respeto profesional, siempre hay algún detalle, algún gesto, que alimenta esa chispa de esperanza y cariño que sentimos por ellos. Así que si eres de los que adoran la serie, si te emocionas con las historias de amor, si te encantan los secretos y los cotilleos, este vídeo es para ti. Prepárense para descubrir ese gesto que hizo que el mundo entero hablara. Pero antes de que empecemos a analizar cada detalle, cada mirada, cada suspiro, quiero invitarte a que te suscribas al canal. Es totalmente gratis. Y así, no te perderás ninguno de nuestros próximos vídeos. No te perderás las últimas noticias, los análisis más profundos y por supuesto, los chismes más jugosos del mundo de las novelas turcas. Suscríbete ahora y únete a esta comunidad de fanáticos. Es el momento. Bien, ahora sí adentrémonos en el corazón del asunto. ¿De qué gesto estamos hablando? Pues bien, este gesto ocurrió en un evento, concretamente en la ceremonia de los Golden Butterfly Awards, unos premios muy importantes en Turquía, donde ambos actores, Engin y Tuba, coincidieron. La prensa estaba presente, por supuesto, ansiosa por captar cualquier interacción entre ellos. Y fue justo en ese momento cuando ocurrió algo que a día de hoy sigue resonando en los corazones de los fans. Pero antes de contarte el secreto, déjame ponerte en contexto. La relación entre Engin y Tuba, como te decía, siempre ha sido muy especial para el público. La manera en que sus personajes se entrelazaban en Kara para Aşk fue algo mágico. Recordamos a Ömer e Ilgaz, sus miradas, la forma en que se complementaban, la pasión que transmitían. Todo era perfecto. Esa conexión, esa magia, caló muy hondo en el corazón de los fans. Por eso cualquier indicio, cualquier gesto que sugiera que esa conexión sigue viva, genera tanta expectación. Y es que no podemos negar que Kara para Aşk fue un fenómeno. La historia de amor de Ömer y Elif, un policía y una diseñadora de joyas que a pesar de las adversidades, luchan por su amor, enganchó a millones de personas en todo el mundo. La serie combinaba a la perfección el drama, el romance, el misterio y la acción, y la química entre Engin y Tuba fue el ingrediente secreto que la hizo inolvidable. No solo conquistaron a la audiencia turca, sino que la serie se vendió a numerosos países, incluyendo España, Latinoamérica y muchos más. En la pantalla, la conexión entre ellos era palpable. La intensidad de sus miradas, la manera en que se entendían sin necesidad de palabras, la complicidad que irradiaban, todo eso hizo que los fans soñaran con que esa magia fuera real. Y aunque sabíamos que eran actores profesionales, la esperanza siempre estaba ahí, latente. Los fanáticos, embelesados por la historia y la actuación, no podían evitar imaginar un romance fuera de la pantalla, alimentando así un cúmulo de especulaciones y deseos. El impacto de Kara para Aşk fue tal, que incluso después de que la serie terminara, los fans seguían hablando de ellos, de sus personajes, de la química que tenían. Y cualquier noticia, cualquier foto, cualquier gesto entre Engin y Tuba, se convertía en un acontecimiento. Era como si el cariño por ellos, por la pareja que formaban en la ficción, siguiera vivo y coleando. Entonces, ¿cuál fue el gesto? Fue un simple detalle, pero cargado de significado. En medio del bullicio de la alfombra roja, los flashes de las cámaras, las entrevistas. Engin, al ver a Tuba, hizo algo muy sutil, casi imperceptible, pero que fue captado por una cámara y rápidamente se viralizó. Se dice que Engin le dedicó una mirada de admiración y cariño, una mirada que lo decía todo sin necesidad de palabras. Y después, durante una entrevista, cuando le preguntaron sobre su relación con Tuba, la defendió, resaltando su profesionalismo, su talento y sobre todo, la gran persona que es. Ese gesto, esa defensa, fue lo que derritió el corazón de todos. ¿Pero por qué fue tan impactante? Primero porque fue algo inesperado. Engin es conocido por ser una persona reservada,
que cuida mucho su privacidad. No es de los que acostumbran a hacer grandes declaraciones públicas. Siempre ha mantenido un perfil bajo y no es de los que busca la atención mediática. Por eso ese gesto, esa muestra de cariño, fue tan valiosa. Segundo, porque demostró el respeto y la admiración que siente por Tuba. Y tercero, porque, de alguna manera, validó todo lo que los fans sentimos por ellos. Nos dio la sensación de que esa conexión, esa magia, no era solo producto de la ficción, sino algo real, o al menos, una amistad y admiración que traspasa las cámaras. Y no solo eso, también está el detalle de que en ese mismo evento, la prensa intentó, como siempre, sacarles alguna declaración sobre su relación, algo picante, algo que generara titulares sensacionalistas. Los periodistas, ávidos de chismes, buscaban cualquier pista que confirmara o desmintiera los rumores de un posible romance. Pero Enjin, con ese gesto y sus palabras, supo manejarse con elegancia y respeto, sin entrar en polémicas, pero dejando claro que entre ellos existe una relación de aprecio genuino. Su respuesta fue clara, concisa y sobre todo, respetuosa, demostrando que no estaba dispuesto a caer en el juego mediático. Este comportamiento, lejos de alimentar los rumores, generó aún más admiración hacia él. Demostró que era una persona con valores, que priorizaba el respeto y la privacidad de Tuba. Y eso, en un mundo donde los famosos suelen estar expuestos a la sobreexposición, fue algo que se valoró mucho. Ahora bien, este gesto, por supuesto, generó un sinfín de reacciones en las redes sociales. Los fans de Cara para Ask enloquecieron. Las imágenes y los vídeos se compartieron miles de veces. Los comentarios eran todos positivos, llenos de cariño y admiración hacia ambos actores. Qué lindos, amo la complicidad que tienen, ojalá algún día vuelvan a trabajar juntos, eran algunos de los comentarios que podías leer. Las redes sociales se inundaron de mensajes de cariño, de agradecimiento y de esperanza. Los fans, una vez más, se unieron para celebrar el gesto de Enjin y para demostrar su apoyo a la pareja. Y como siempre ocurre en estos casos, también surgieron las especulaciones. Algunos fans comenzaron a fantasear con un posible romance entre ellos, otros con un reencuentro profesional. La imaginación voló y las redes sociales se llenaron de propuestas y teorías sobre el futuro de Enjin y Tuba. Y aunque sabemos que ambos tienen sus respectivas vidas, y que probablemente no ocurra nada de eso, la verdad es que ese gesto, esa mirada, nos dio un poquito de esperanza. Es que al final, las historias de amor, tanto en la vida real como en la ficción, nos encantan. Nos gusta ver la conexión entre las personas, el cariño, el respeto. Y Enjin y Tuba, con su profesionalismo y su cercanía con el público, han logrado eso. Han creado un vínculo que va más allá de la pantalla, un vínculo que sigue vivo, incluso después de que la serie terminara. Han demostrado que es posible tener una relación basada en el cariño y el respeto, y eso es algo que se valora mucho, especialmente en el mundo del espectáculo, donde a menudo prima la competencia y el ego. La admiración mutua entre Enjin y Tuba es algo que trasciende la pantalla. Se nota en la manera en que se miran, en la forma en que se apoyan, en la complicidad que tienen. Y eso es algo que los fans valoran mucho porque demuestra que su relación va más allá de lo profesional. ¿Pero por qué este gesto es tan importante, más allá de la admiración romántica? Porque nos recuerda la importancia del respeto en el mundo del espectáculo. En un mundo donde los chismes y las polémicas suelen ser más importantes que el talento, ver a dos actores que se respetan y se admiran mutuamente es algo que vale la pena celebrar. Nos muestra que es posible tener una relación sana, basada en el afecto y el profesionalismo. Y eso, amigos, es algo que necesitamos más que nunca. En un mundo tan mediático, donde las noticias falsas y los escándalos son el pan de cada día, ver una muestra de cariño y respeto entre dos figuras públicas es algo que nos da esperanza. En definitiva, el gesto de Enjin hacia Tuba, esa mirada de admiración y cariño, y sus palabras de respeto, fue algo que derritió el corazón de todos. Demostró la complicidad y el cariño que existe entre ellos, y nos recordó la magia que vivimos en Cara para Ask. Un pequeño detalle, un gesto sutil, pero con un gran significado. Un gesto que nos hizo soñar y nos hizo creer que a veces el amor y la admiración pueden ir más allá de la pantalla. Y es que al final, las historias de amor nos inspiran. Nos hacen creer en la magia, en la conexión entre las personas, en la posibilidad de encontrar a alguien con quien compartir la vida. Y Enjin y Tuba, con su actuación y su relación, nos han regalado esa magia, esa esperanza.
Pero no nos olvidemos de que detrás de cada estrella hay personas. Personas con sentimientos, con emociones, con vidas propias. Y es importante recordar que aunque nos encanten las historias de amor y los chismes, debemos respetar la privacidad de las personas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis, que hayan disfrutado de este pequeño cotilleo del mundo del entretenimiento turco. Y ahora, quiero saber tu opinión. ¿Qué te pareció el gesto de Engin? ¿Crees que hay algo más entre ellos? ¿Cuál es tu escena favorita de Kara para Aşk? Déjame tus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y no te olvides de suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Y ahora, para finalizar, un pequeño llamado a la acción. Si te ha gustado el vídeo, no te olvides de darle a me gusta, de compartirlo con tus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo.